Una imagen imponente iluminó los cielos de Jerusalén, una visión que dejó perplejos a todos los que tuvieron la oportunidad de presenciarla. Jesús, liderando un ejército de ángeles, parecía una escena sacada directamente de las Escrituras. Este fenómeno celestial no solo capturó la atención de creyentes y escépticos, sino que marcó un momento de introspección profunda sobre el significado de las señales divinas. Las palabras de Mateo 24:30 resonaron: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En medio del asombro, las calles de Jerusalén se llenaron de emociones diversas. Algunos cayeron de rodillas en adoración, convencidos de que estaban presenciando el cumplimiento de antiguas profecías. Otros, con lágrimas en los ojos, recordaron las palabras de las Escrituras que predicen el regreso de Cristo. Sin embargo, no todos compartían el mismo fervor. Un sector de la población se mantuvo escéptico, atribuyendo el evento a fenómenos meteorológicos o ilusiones ópticas. Esta visión abrió un debate teológico y científico. ¿Es posible que los cielos anuncien la venida de Cristo? En Apocalipsis 1:7 se menciona: todo ojo le verá. Muchos se preguntaron si este evento era el inicio de ese cumplimiento. Jerusalén, una ciudad con siglos de historia espiritual, parecía el lugar perfecto para el escenario de un evento tan trascendental. El impacto emocional de este acontecimiento no puede ser subestimado. La visión de los cielos no solo desafió las creencias individuales, sino que también unió a comunidades de diferentes orígenes en una búsqueda común de respuestas. Para los creyentes, era una señal de esperanza y un llamado a fortalecer la fe. Para otros, una invitación a reconsiderar las palabras de las Escrituras. Las Escrituras han advertido por siglos sobre un momento clave en la historia humana: la revelación del Hijo del Hombre en gloria. Mateo 24:30 lo describe como una aparición poderosa que hará que todas las tribus de la tierra lamenten. En Jerusalén, esa visión celestial parecía ser un eco directo de estas palabras. ¿Podría ser este el inicio del cumplimiento de la profecía? La Biblia está llena de referencias al regreso de Cristo y los eventos que lo precederán. Pasajes como Apocalipsis 19:11-14 describen al Mesías liderando un ejército celestial en un caballo blanco, un símbolo de victoria y justicia. Para los testigos de este fenómeno en Jerusalén, la visión fue más que un espectáculo visual, fue un recordatorio vívido de lo que está por venir. Mientras las noticias del evento se esparcían, el mundo entero comenzó a debatir su significado. Para algunos, era un milagro que marcaba el inicio de una nueva era espiritual. Para otros, una advertencia de que los tiempos finales estaban cerca. Las palabras de Jesús en Mateo 24:24 resurgieron: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. En este contexto, el discernimiento se volvió más crucial que nunca. Los líderes religiosos instaron a sus congregaciones a buscar respuestas en oración y en las Escrituras. Este evento no solo activó la imaginación de millones, sino que también recordó al mundo que las profecías no son solo palabras antiguas, sino promesas vivas. El fenómeno celestial en Jerusalén provocó una oleada de emociones encontradas. Para los creyentes, fue un momento de confirmación de su fe. Muchos cayeron al suelo en adoración, convencidos de que estaban presenciando una manifestación divina. Para otros, la visión fue motivo de confusión y escepticismo. ¿Qué significaba realmente? ¿Era una señal divina o un engaño elaborado? La reacción de la multitud reflejó la diversidad de creencias humanas. Algunos se entregaron a la oración, pidiendo discernimiento para comprender lo que estaban viendo. Otros, con móviles en mano, intentaron capturar el momento, como si una imagen pudiera descifrar el misterio celestial. Mientras tanto, los escépticos debatían en las redes sociales, descartando el evento como una mera coincidencia o incluso una manipulación tecnológica. Este evento también reavivó el interés en las Escrituras. Las palabras de 2 Tesalonicenses 2:9-10 sobre señales engañosas parecían adquirir un nuevo significado. El inicuo vendrá con señales y prodigios falsos para engañar a los que no aman la verdad. Este mensaje llevó a muchos a cuestionar su posición espiritual y a buscar respuestas en la fe. La diversidad de reacciones subrayó una verdad central:
la humanidad está dividida en cómo interpreta los eventos divinos. Pero, independientemente de las creencias, este fenómeno en Jerusalén sirvió como un llamado a la reflexión y a la búsqueda de respuestas más profundas sobre el propósito y el significado de la vida. Desde tiempos antiguos, las Escrituras han advertido sobre la posibilidad de señales engañosas que podrían confundir incluso a los elegidos. Jesús mismo dijo en Mateo 24:24 que los falsos cristos y profetas realizarían grandes prodigios para engañar. En un mundo actual donde lo inmoral parece cada vez más presente, este evento fue un llamado a la introspección y al discernimiento espiritual. Se han vuelto más relevantes que nunca. Discernir los tiempos no es solo un acto de fe, sino también un acto de preparación espiritual. Este fenómeno en Jerusalén nos recuerda que la fe no debe basarse únicamente en señales externas, sino en una relación profunda y constante con Dios. La humanidad siempre ha mirado hacia los cielos en busca de respuestas. Las señales celestiales han sido interpretadas como mensajes divinos desde tiempos antiguos. Sin embargo, este fenómeno en Jerusalén ha planteado una dicotomía: ¿es un milagro auténtico o una ilusión creada por fuerzas desconocidas? Los cielos han sido un lienzo para manifestaciones divinas a lo largo de la historia. En Apocalipsis 19, 11-14 se describe al Mesías liderando un ejército celestial. Esta imagen se alinea perfectamente con la visión observada en Jerusalén, llevando a muchos a creer que lo que presenciaron fue una muestra de poder divino. Sin embargo, otros argumentan que podría tratarse de un fenómeno natural malinterpretado o incluso de una manipulación tecnológica. La advertencia de Mateo 24:24 sobre falsos cristos y profetas añade una capa de complejidad a este debate. ¿Cómo distinguir lo auténtico de lo falso en un mundo lleno de engaños? Este evento desafió a las personas a reflexionar sobre su fe y su capacidad de discernimiento. Más allá de la discusión sobre su autenticidad, lo que quedó claro es que las señales celestiales, sean milagros o ilusiones, tienen el poder de unir a la humanidad en una búsqueda de significado en tiempos de incertidumbre. Las Escrituras se convierten en una brújula para los creyentes. Este evento celestial en Jerusalén llevó a muchos a buscar respuestas en la Biblia, donde se encuentran las promesas y advertencias sobre los últimos días. Pasajes como Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7 resurgieron con nueva relevancia. La Biblia no solo predice señales celestiales, sino que también advierte sobre el peligro del engaño. En 2 Tesalonicenses 2, 9-10 se habla de señales engañosas que buscan confundir a los incrédulos. Este evento en Jerusalén fue visto como un recordatorio de la importancia de estar firmes en la fe y preparados para las pruebas. Las iglesias y líderes religiosos comenzaron a usar este fenómeno como una oportunidad para educar a sus congregaciones sobre las profecías bíblicas. No se trataba solo de interpretar un evento, sino de fortalecer la relación personal con Dios en medio de la incertidumbre. Este evento celestial nos recuerda que las Escrituras no son solo textos antiguos, sino una guía viva y relevante para los tiempos actuales. Con la gracia de Dios, los corazones pueden ser abiertos y transformados. La visión celestial en Jerusalén no solo planteó preguntas sobre el cumplimiento de las profecías, sino también sobre el estado espiritual de la humanidad. Este evento nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y a buscar formas de compartir el mensaje de esperanza con quienes aún no lo han recibido. Jerusalén no es solo un lugar del pasado, es un punto focal para el presente y el futuro de la humanidad, según las Escrituras. Desde la promesa hecha a Abraham en Génesis 12:3 hasta las visiones de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, la ciudad ha sido un símbolo constante de la intervención divina y el cumplimiento de sus promesas. Los recientes fenómenos celestiales han recordado al mundo la importancia espiritual de Jerusalén. Para los creyentes, esta ciudad no es solo una metrópoli histórica, sino un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Es el lugar donde lo divino se encuentra con lo humano y donde las profecías de redención y juicio encuentran su realización. Los eventos actuales invitan a los fieles a reflexionar sobre el papel que Jerusalén jugará en los últimos días. En Zacarías 12:9, Dios promete proteger a Jerusalén en medio de los conflictos finales, consolidando su lugar como el escenario central del plan divino. Las señales en los cielos parecen ser un recordatorio de esta promesa eterna. Mientras el mundo observa a Jerusalén, los creyentes deben ver más allá de las apariencias físicas y reconocer su significado eterno. Es una ciudad que simboliza la esperanza,
el juicio y la redención. Es también un llamado a vivir con los ojos puestos en las promesas divinas, desastres naturales y reflexión espiritual. Las recientes inundaciones devastadoras en España, junto con otros desastres naturales, han dejado una marca indeleble en la humanidad. Para algunos, estos eventos son meras coincidencias, pero para los creyentes son un eco de las palabras de Jesús en Lucas 21, 25-26, donde se habla de signos en el sol, la luna y las estrellas, y del bramido y agitación del mar. Los desastres naturales han sido vistos históricamente como advertencias divinas, llamadas a la humanidad a reflexionar y arrepentirse. Las imágenes de casas destruidas, familias desplazadas y comunidades unidas en medio del caos evocan el relato de Noé en Génesis 7, donde las aguas simbolizaban tanto juicio como redención. Estos eventos nos recuerdan la fragilidad de la vida y la necesidad de construir nuestra fe sobre cimientos sólidos. En Mateo 7, 24-27, Jesús advierte sobre la importancia de edificar sobre la roca, no sobre la arena, para que nuestras vidas resistan las tormentas. Este mensaje es más relevante que nunca en tiempos de incertidumbre. Más allá de la destrucción, las inundaciones ofrecen una oportunidad para la renovación espiritual. Los desastres no solo prueban nuestra fe, sino que también nos invitan a depender más profundamente de Dios y a vivir con la esperanza de su promesa de redención. La creación misma parece estar clamando por redención. En Romanos 8:22, este fenómeno es descrito como gemidos de parto, un recordatorio de que la tierra está en espera de su renovación final. Señales celestiales y el plan divino. Los terremotos, inundaciones y señales celestiales recientes son vistos por muchos como expresiones de este clamor espiritual. Estos gemidos no solo reflejan el sufrimiento de un mundo caído, sino también la esperanza de una restauración futura. En Apocalipsis 21:5 se promete que Dios hará nuevas todas las cosas, incluyendo la creación misma. Cada desastre natural y cada fenómeno inexplicable parecen apuntar hacia este destino. Para los creyentes, estos eventos no son motivo de desesperación, sino de preparación. Nos llaman a vivir con los ojos puestos en la eternidad y a participar activamente en la misión de reconciliación de Dios en el mundo. En medio del caos, la esperanza de la redención nos fortalece. Mientras la humanidad enfrenta los desafíos de un mundo en crisis, es crucial recordar que estos gemidos son temporales. Son un recordatorio de que el final de la historia ya está escrito y que el plan de Dios culminará en victoria y restauración para toda la creación. Vigilancia espiritual y urgencia santa. Las palabras de Jesús en Mateo 25:13 resuenan con fuerza. Estén atentos, porque no saben el día ni la hora. Este llamado a la vigilancia es más relevante que nunca a la luz de los eventos actuales en Jerusalén y el mundo. Las señales parecen multiplicarse y, con ellas, la urgencia de estar preparados. La vigilancia no es solo un estado de alerta física, sino una disposición espiritual. Implica vivir en obediencia, fe y esperanza, sabiendo que el regreso de Cristo puede ocurrir en cualquier momento. Este evento celestial en Jerusalén fue un recordatorio poderoso de esta verdad eterna. La importancia espiritual de Jerusalén en la historia y las profecías. Jerusalén es un símbolo central en las Escrituras, desde la promesa a Abraham en Génesis 12:3 hasta la visión de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21. Este lugar sagrado ha sido escenario de la intervención divina y testigo de las promesas cumplidas de Dios. Los eventos recientes, como fenómenos celestiales, evocan el significado eterno de la ciudad como un puente entre lo divino y lo humano. Reflexión espiritual y señales celestiales. Fenómenos recientes, como las señales en el cielo, nos recuerdan las palabras de Lucas 21, 25-26, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Estos eventos llaman a los creyentes a fortalecer su fe y compartir el mensaje de esperanza con aquellos que aún no lo han recibido. Los desastres naturales como oportunidades de renovación. Las inundaciones en España y otros desastres naturales han despertado reflexiones sobre la fragilidad de la vida. Para los creyentes, estos eventos no son casualidades, sino recordatorios de la necesidad de edificar la vida sobre cimientos sólidos, como enseña Jesús en Mateo 7, 24-27. Redención y esperanza en medio del caos. Aunque estos eventos traen sufrimiento, también ofrecen oportunidades de renovación espiritual, recordando las palabras de Romanos 8:22, la creación misma gime como con dolores de parto.
Son un eco de las promesas de Dios de restauración y redención para toda la creación, la vigilancia y preparación para el retorno de Cristo. Jesús nos insta en Mateo 25 horas y 13 minutos, estén atentos, porque no saben el día ni la hora. La vigilancia no solo implica estar alerta, sino también vivir en obediencia y fe. Compartir el Evangelio y prepararnos espiritualmente son actos esenciales en este tiempo de señales y promesas. El juicio final y la Nueva Jerusalén. El Apocalipsis 21, 2-4 nos ofrece una visión de la Nueva Jerusalén como un lugar donde no habrá más lágrimas ni sufrimiento. Este futuro glorioso nos llama a vivir con una esperanza que trasciende las circunstancias terrenales y a centrarnos en nuestra relación con Dios. El poder y significado de los nombres divinos. El nombre de Jesús, derivado de su forma hebrea original Yeshua, Yahvé es salvación, encapsula su misión redentora. A lo largo de la historia, las traducciones y adaptaciones de este nombre reflejan el crecimiento del cristianismo y su impacto cultural. Nombres como portadores de propósito. En la tradición bíblica, los nombres tienen un significado profundo, como se evidencia en las transformaciones de Abraham, Sara e Israel. El nombre de Jesús no solo establece su identidad, sino también proclama su misión de salvar a la humanidad, como se menciona en Mateo 1:21, una llamada a la acción. Los eventos actuales en Jerusalén y el mundo nos desafían a reflexionar sobre nuestra fe y prioridades. Nos invitan a vivir con una perspectiva eterna, fortaleciendo nuestra relación con Dios y compartiendo el mensaje del Evangelio. El tiempo es corto, y las señales nos recuerdan que estamos más cerca de la culminación del plan divino. Jesús se convierte en la norma, moldeando las percepciones europeas de Cristo durante la Edad Media y configurando el entendimiento que las diferentes culturas desarrollaron sobre su identidad. El proceso de traducción y adaptación del nombre de Jesús no solo ilustra un fenómeno lingüístico, sino también una transformación teológica. Cada cultura que recibe el mensaje del Evangelio lo adapta a su idioma y contexto, lo que a su vez influye en cómo se entiende y vive la fe cristiana en distintas partes del mundo. Estudiar la evolución de los nombres bíblicos nos abre una ventana única a la historia del cristianismo. Nos permite observar cómo se ha ido adaptando la fe a las necesidades y circunstancias de cada era, y cómo estas transformaciones han dado forma a la relación entre los creyentes y lo divino, dejando un impacto profundo en la manera en que entendemos nuestra conexión con lo sagrado. El Tetragramatón, YHWH, es quizás el ejemplo más emblemático de cómo los nombres divinos han sido tratados con una mezcla de veneración y precaución en las tradiciones religiosas. Aunque este nombre aparece con frecuencia en los textos hebreos originales, su uso en la práctica religiosa cotidiana ha sido deliberadamente suprimido, siendo reemplazado por Adonai al ser pronunciado, y por Señor o Dios en la mayoría de las traducciones bíblicas. Este reemplazo no es una mera cuestión de respeto o tradición, es una expresión de la compleja tensión entre la cercanía y la trascendencia de Dios. El nombre YHWH, relacionado profundamente con el concepto de existencia y ser, se considera tan sagrado que pronunciarlo equivale a invocar directamente la presencia divina. Por eso, su uso se restringe para preservar su carácter santo e inefable. Sin embargo, esta práctica también ha generado una desconexión entre los textos originales y su enseñanza moderna. Algunos estudiosos y movimientos religiosos contemporáneos consideran que la omisión del nombre divino en las traducciones ha diluido parte de su significado y poder espiritual. Este debate refleja una búsqueda renovada por restaurar el uso y la pronunciación del nombre sagrado en el culto y la devoción. El estudio del Tetragramatón nos lleva a reflexionar profundamente sobre cómo los lenguajes y los nombres que empleamos para describir lo divino impactan nuestra comprensión de lo sagrado. Este análisis plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre el lenguaje humano y la naturaleza de lo trascendente, desafiándonos a reconsiderar la manera en que nos conectamos con la divinidad. Si en algún momento de tu vida has sentido que las preguntas superan las respuestas, quiero ofrecerte una solución: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este recurso está lleno de lecciones valiosas que podrían transformar tu perspectiva. En el primer comentario encontrarás cómo obtenerlo gratuitamente. Aprovecha esta oportunidad única de iluminar tu camino y encontrar claridad en los desafíos de la vida. El cambio en los nombres divinos dentro de las traducciones bíblicas va más allá de un simple ajuste lingüístico.
encierra profundas implicaciones que han moldeado tanto la doctrina como las prácticas religiosas a lo largo de los siglos. A medida que el nombre YHWH fue traducido o reemplazado en distintos contextos, la percepción de la relación entre Jesús y Dios también evolucionó, dando lugar a interpretaciones teológicas que influyen en la forma en que los creyentes experimentan y entienden su fe. El uso del término Señor como sustituto de YHWH puede parecer una decisión práctica para facilitar su comprensión en contextos modernos, pero esta elección modifica profundamente la percepción que los fieles tienen de la naturaleza divina. Este reemplazo tiende a subrayar la autoridad y el poder absoluto de Dios, pero a menudo lo hace a expensas de enfatizar su cercanía y accesibilidad, conceptos fundamentales en las enseñanzas de Jesús. Así, en lugar de sentir a un Dios íntimamente presente, los creyentes pueden percibir una figura más distante y jerárquica. La manera en que los nombres de Dios son interpretados y usados también influye en la liturgia y la oración personal. Las palabras elegidas para invocar lo divino pueden moldear profundamente cómo los fieles experimentan la presencia de Dios. Este fenómeno es evidente en las diversas denominaciones cristianas, donde la preferencia por ciertos nombres y títulos enfatiza aspectos específicos de la relación entre Dios y los creyentes. Algunas comunidades destacan su majestuosidad y supremacía, mientras que otras privilegian su cercanía y amor paternal. Estas diferencias no son solo detalles teológicos, tienen un impacto tangible en la vida espiritual cotidiana de los creyentes. Millones de personas buscan conectarse con una divinidad que es al mismo tiempo accesible y trascendente, alguien que comprende sus luchas pero que también es infinitamente poderoso. Comprender cómo los nombres divinos afectan esta relación puede ofrecer nuevas perspectivas para enriquecer la fe personal. Por otro lado, el nombre hebreo original de Jesús, Yeshua, trasciende la idea de ser una simple identificación, encapsula su propósito y misión. El significado de Yeshua es Yahvé es salvación, lo que vincula directamente a Jesús con las promesas divinas de redención y restauración. Este nombre refuerza su identidad no solo como un salvador, sino como el cumplimiento de las expectativas mesiánicas del pueblo judío, arraigado en las promesas del Antiguo Testamento. Sin embargo, la transición de Yeshua a Jesús en el griego y posteriormente a otros idiomas europeos desdibuja parte de esta conexión. Al perder el significado original del nombre, también se corre el riesgo de desconectar a Jesús de su contexto judío y de las profecías mesiánicas que lo identifican como el cumplimiento de las promesas de Dios. Este fenómeno puede llevar a interpretaciones que diluyen la riqueza de su identidad y misión. Explorar el significado original del nombre de Jesús nos permite redescubrir aspectos esenciales de quién es Él y lo que representa. Reconocer que Jesús es, en esencia, la manifestación viva de la salvación de Yahvé nos ayuda a profundizar en pasajes del Nuevo Testamento que revelan esta verdad. Además, esta comprensión enriquece nuestra relación personal con Él, iluminando su papel como el puente entre lo divino y lo humano. Este conocimiento nos invita a apreciar la continuidad de las Escrituras como un relato cohesivo, donde el Antiguo y el Nuevo Testamento no son documentos aislados, sino capítulos de una misma historia. Juntos narran la intervención constante y salvadora de Dios en la humanidad, una obra que encuentra su culminación en la persona y misión de Jesús, el Salvador prometido desde los albores de la historia bíblica. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Tu vida se ha visto tocada por preguntas espirituales y buscas un entendimiento más profundo de la fe. El regreso al uso de los nombres originales como Yeshua para Jesús y Yahvé para Dios puede ofrecer una renovación significativa de la relación con lo divino. Esta práctica no solo puede enriquecer nuestra comprensión de las Escrituras, sino también fortalecer nuestra experiencia espiritual al conectar con las raíces judías del cristianismo y la autenticidad de los textos sagrados. Este redescubrimiento del verdadero nombre de Jesús nos invita a percibirlo no solo como un líder espiritual, sino como la encarnación de la salvación prometida por Dios, uniendo las profecías del Antiguo Testamento con el mensaje redentor del Nuevo Testamento. Así, al invocar el nombre de Yeshua, los creyentes reafirman su vínculo con la promesa de redención y restauración que se remonta a las primeras escrituras hebreas, reconociendo a Jesús como el cumplimiento viviente de estas promesas. Además, este enfoque también contribuye a una mejor apreciación del impacto que tienen los nombres en la construcción teológica y cultural de la fe.
El estudio de cómo los nombres de Dios, como Elohim, El Shaddai y Adonai, reflejan diferentes facetas de la divinidad, no solo resalta atributos divinos como la creación, la autosuficiencia y la soberanía, sino que también permite profundizar en nuestra comprensión de la relación de los creyentes con lo divino. Este examen puede abrir un espacio para un diálogo interreligioso más profundo, promoviendo el respeto mutuo entre diferentes tradiciones espirituales y fomentando una convivencia armoniosa. En un mundo lleno de interpretaciones diversas, restaurar los nombres originales puede ser un punto de encuentro entre el conocimiento académico y la devoción espiritual. En última instancia, este movimiento hacia la restauración de los nombres originales no es solo una corrección histórica o teológica, sino una invitación a redescubrir la esencia viva del mensaje divino, a través de los nombres que han marcado la historia de la salvación y que continúan iluminando el camino de los creyentes hoy en día. Fragmento del texto que exploras invita a una profunda reflexión sobre el uso y significado de los nombres sagrados en la Biblia, así como el impacto de su adaptación y traducción a lo largo de la historia. La importancia de los nombres de Dios y Jesús no se limita a una simple cuestión lingüística, sino que está vinculada a la identidad divina y al cumplimiento del plan de salvación. El nombre de Yeshua, por ejemplo, contiene un mensaje clave sobre la salvación que puede perderse en las traducciones, lo que genera una desconexión entre la esencia del mensaje original y la forma en que se interpreta en las versiones modernas. El enfoque de recuperar los nombres originales de figuras bíblicas no solo busca ser una corrección histórica, sino también una restauración de la espiritualidad cristiana en su forma más auténtica. La traducción de los textos sagrados a lo largo de los siglos ha planteado desafíos para mantener la fidelidad a su significado original, ya que los traductores deben equilibrar la precisión teológica con la necesidad de hacer que el mensaje sea accesible a los lectores contemporáneos. Este proceso ha dado lugar a múltiples interpretaciones que, en algunos casos, pueden diluir la profundidad del mensaje. Además, la revalorización de los nombres originales de Jesús y de Dios tiene implicaciones tanto teológicas como espirituales. El nombre de Yahvé y Yeshua no solo refleja una conexión con el pasado, sino que también invita a una relación más profunda con lo divino y puede transformar la manera en que los creyentes viven su fe hoy. Este esfuerzo de restauración también abre la puerta a un diálogo interreligioso entre el cristianismo y el judaísmo, al reconocer las raíces comunes que comparten ambas tradiciones. Al final, el estudio de los nombres sagrados no es solo un ejercicio académico, sino una oportunidad para redescubrir la profundidad de las Escrituras y fortalecer la relación espiritual con Dios. La exploración de los textos sagrados a través de los nombres originales puede enriquecer nuestra comprensión de la misión de Jesús y de la historia de la salvación, así como revitalizar la práctica religiosa en la actualidad. Este viaje hacia la autenticidad y la precisión en la comprensión de los nombres divinos tiene el potencial de transformar la vida de fe de quienes buscan una conexión más profunda y genuina con lo divino. Discusión y descubrimiento en este tema nos acerca más a la verdad, y cada paso en esta jornada es crucial para nuestra comprensión global de la fe. La búsqueda del verdadero nombre de Dios se convierte en una metáfora de nuestra búsqueda de autenticidad y verdad en nuestra relación con lo divino. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más así, sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el nombre de Yahuwah surge de antiguos textos y esclarece un aspecto esencial de la identidad divina que había sido oscurecido por traducciones y reinterpretaciones. Este nombre, encontrado en escritos hebreos y testimonios de las primeras comunidades cristianas, representa no solo la esencia de Dios, sino también su promesa eterna de presencia y salvación para su pueblo. Yo soy Yahuwah, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Estas palabras de Isaías 42:8 no solo refuerzan la singularidad del nombre divino, sino que también desafían la práctica común de la época de adaptar los nombres divinos a contextos culturales más amplios. Este versículo subraya la importancia de mantener la pureza del nombre en la adoración y la oración, una práctica que ha sido comprometida a lo largo de la historia por la adopción de títulos genéricos como Señor o Dios.
La revelación de este nombre conlleva una profunda reverberación espiritual, reconfigurando la teología contemporánea y restableciendo un vínculo perdido con las enseñanzas originales. Los fieles se encuentran ahora ante la tarea de reconciliar esta verdad con siglos de tradiciones y enseñanzas que han utilizado nombres sustitutos. Este proceso no solo es teológico, sino también emocional y espiritual, ya que afecta directamente a la identidad y práctica religiosa de millones. La adopción de este nombre en la vida cotidiana y la liturgia puede verse como un acto de restauración histórica y espiritual. Educadores religiosos, líderes de la comunidad y fieles individuales ahora enfrentan el desafío de integrar este conocimiento en sus prácticas devocionales, una tarea que implica tanto educación como adaptación. La trascendencia de este nombre, Yahuwah, resuena más allá de las palabras, invitando a una experiencia más auténtica y directa con lo divino. El cambio de los nombres divinos en las traducciones bíblicas no fue un evento aislado ni accidental, fue el resultado de un proceso sistemático que se desarrolló a lo largo de varios siglos, influenciado por factores políticos, teológicos y culturales. Este proceso no solo alteró textos, sino que también cambió la percepción pública del carácter y la naturaleza de Dios y Jesús. Los traductores y líderes eclesiásticos, a menudo enfrentados con la tarea de hacer que las escrituras fueran accesibles y comprensibles para diversas audiencias, optaron por términos más familiares que reflejaran las normas lingüísticas y culturales de su tiempo. Sin embargo, esta práctica tuvo consecuencias inadvertidas, ya que los nombres originales, cargados de significado y poder, fueron sustituidos por apelativos genéricos que diluyeron la conexión personal y cultural con lo divino. Uno de los ejemplos más claros de esta transición es la sustitución del tetragramatón YHWH por títulos como Señor en muchas versiones de la Biblia. Esta elección, aunque práctica desde el punto de vista lingüístico, despojó al texto de un elemento crucial de identidad divina y poder espiritual. No añadirás a la palabra que yo te mando, ni quitarás de ella, advierte Deuteronomio 4:2, un mandato que muchos creen que fue violado en el proceso de traducción. El reconocimiento de estos cambios y su impacto en la fe y la práctica religiosa ha llevado a un movimiento moderno hacia la restauración de los nombres originales en la enseñanza y la liturgia. Este esfuerzo por corregir el curso de la historia bíblica no solo es un paso hacia la autenticidad textual, sino también una declaración de respeto y fidelidad a las intenciones originales de las escrituras sagradas. La responsabilidad de los traductores en la preservación de la integridad textual es monumental. A lo largo de los siglos, han enfrentado el desafío de equilibrar la fidelidad a los textos originales con la necesidad de hacer que las escrituras sean accesibles y relevantes para las audiencias contemporáneas. Este balance ha resultado en decisiones difíciles y, en algunos casos, en compromisos que han alterado el mensaje original. El papel de los traductores es doble, son guardianes de la palabra y puentes entre culturas y épocas. Su trabajo influye profundamente en cómo se entienden y se practican las enseñanzas religiosas. A medida que la comunidad global se vuelve más consciente de las variaciones y los cambios históricos en los textos sagrados, también crece el aprecio por la complejidad de su tarea. La transparencia en el proceso de traducción y la educación sobre las decisiones tomadas en el pasado son esenciales para entender no solo lo que se ha perdido o cambiado, sino también lo que se ha ganado a través de estas adaptaciones. En el contexto de los nombres divinos, esto significa reconocer tanto la pérdida del significado original como la oportunidad de redescubrir y reintegrar esos elementos esenciales en la práctica de la fe. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar ahora para asegurar el acceso a este poderoso material. Hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este conocimiento conduce a una mayor profundización en las Escrituras,
promoviendo un diálogo continuo entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación. Los traductores no solo transmiten palabras, transmiten vida, espíritu y, en última instancia, la relación entre el humano y lo divino. La traducción de textos sagrados no es una tarea simple. Cada lengua lleva consigo sus propias connotaciones y matices que pueden alterar significativamente el significado original. La evolución del hebreo al griego y luego al latín y otros idiomas modernos ha introducido variaciones que, aunque sutiles, tienen un impacto profundo en la interpretación de las escrituras. Un ejemplo claro es la transición del nombre Yahweh a Jehová y, eventualmente, a Dios en diferentes traducciones. Cada idioma refleja una perspectiva cultural diferente, lo que puede diluir o incluso cambiar la naturaleza de lo que se está describiendo. El nombre Yahweh, cargado de significado en su contexto hebreo, pierde parte de su fuerza y conexión personal al ser traducido simplemente como Señor. Esta transformación lingüística no es trivial, afecta la manera en que los fieles se relacionan con su deidad. ¿Cómo comprenden su papel y presencia en sus vidas? Un nombre propio, como Yahweh, invita a una relación más íntima y personal, mientras que un título genérico puede sentirse distante y abstracto. Los esfuerzos por retomar los nombres originales en las traducciones contemporáneas de la Biblia buscan restaurar esta conexión perdida, resaltando la importancia de la precisión lingüística y cultural en la práctica religiosa. Este movimiento hacia la autenticidad busca no solo educar, sino también revitalizar la experiencia espiritual de los creyentes. El ocultamiento del verdadero nombre de Dios en las traducciones bíblicas puede verse como una forma de control sobre la fe y la espiritualidad de las personas. Al reemplazar Yahweh con términos más neutrales, se ha modificado la percepción de la divinidad, lo que tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas. La práctica de esconder el nombre divino tiene sus raíces en decisiones teológicas que buscaban proteger la santidad del nombre, evitando su uso inapropiado. Sin embargo, este enfoque ha llevado a una desconexión entre los fieles y la esencia de su fe, como si al velar el nombre también se velara su poder y accesibilidad. Redescubrir y reintegrar el nombre original en la práctica y la adoración puede ser visto como un acto de liberación espiritual y empoderamiento. Permite a los creyentes conectarse de manera más directa y profunda con su fe, entendiendo que el nombre que invocan tiene un significado y poder inherente. El debate sobre este tema es intenso y polarizado. Algunos ven el retorno al nombre original como una corrección necesaria y otros como una desestabilización de siglos de tradición. Este diálogo es vital para el crecimiento y la madurez de la comunidad de fe, ya que enfrenta los desafíos de interpretar y practicar una religión basada en textos antiguos en un mundo moderno. El descubrimiento del verdadero nombre de Dios ha reavivado debates teológicos que datan de los primeros días del cristianismo. ¿Cómo debemos referirnos a Dios? ¿Es apropiado usar nombres que han sido alterados por tradiciones humanas? Estas preguntas están en el corazón de un debate que examina la intersección de la fe, la traducción y la doctrina. La importancia de estos debates no puede subestimarse, definen cómo se transmite la fe a las nuevas generaciones y cómo se vive la espiritualidad en el día a día. La discusión sobre el verdadero nombre de Dios no es solo una cuestión de semántica, sino una exploración de cómo las palabras y los nombres moldean nuestras creencias y prácticas religiosas. En la búsqueda de respuestas, muchos se vuelven hacia textos históricos y autoridades teológicas, buscando entender no solo el significado original de las palabras, sino también su impacto en la fe vivida. Esta exploración lleva a una reevaluación de doctrinas y una posible reforma en la manera de enseñar y practicar la religión. El resultado de este debate tiene el potencial de transformar la práctica religiosa, haciendo que sea más auténtica y alineada con sus raíces históricas y textuales. Sin embargo, también enfrenta la resistencia de aquellos que ven en estos cambios una amenaza a la estabilidad y la continuidad de la fe. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti, Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el propósito de estos desafíos. La evidencia de los nombres originales de Dios y Jesús no se limita solo a textos bíblicos, también se encuentra en inscripciones antiguas, documentos de la iglesia primitiva y testimonios de historiadores de la época.
Estos documentos proporcionan un contexto crucial para entender cómo y por qué se produjeron los cambios en los nombres divinos. Los hallazgos arqueológicos, como fragmentos de papiros y tabletas de arcilla, muestran el uso de los nombres divinos en contextos religiosos y cotidianos, lo que demuestra su importancia en la vida de los fieles de la época. Estos testimonios son fundamentales para nuestra comprensión de cómo las primeras comunidades cristianas y judías entendían y veneraban lo divino. Los escritos de los padres de la Iglesia y las decisiones de concilios ecuménicos ofrecen insights sobre las razones detrás de la estandarización de ciertos nombres y términos. Estos documentos históricos no solo enriquecen nuestra comprensión teológica, sino que también nos ayudan a trazar la evolución del pensamiento religioso y su impacto en las prácticas contemporáneas. La integración de estos testimonios históricos en el debate moderno sobre los nombres divinos proporciona una base sólida para argumentos a favor de la restauración de los nombres originales. También despierta un interés renovado en la historia de nuestra fe, motivando a los fieles a explorar más profundamente las raíces y la evolución de sus creencias. El profeta Isaías juega un papel crucial en la revelación del nombre de Dios, como se ve en Isaías 42, 8, Yo soy Yahweh, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a ídolos. Este versículo no solo afirma la identidad de Dios, sino que también subraya la exclusividad de su adoración y la importancia de su nombre en la práctica religiosa. A lo largo del libro de Isaías, se enfatiza la relación personal y directa que Yahweh busca con sus seguidores, una relación que se ve comprometida cuando su nombre es sustituido o escondido. La declaración de Isaías ofrece una base sólida para desafiar las prácticas contemporáneas que diluyen esta conexión personal mediante el uso de títulos genéricos. La relevancia de este mensaje en la actualidad es incuestionable, en un mundo donde la identidad individual y colectiva es a menudo cuestionada o subestimada. El llamado a reconocer y proclamar el verdadero nombre de Dios resuena como un acto de afirmación espiritual y resistencia cultural. Reflexionar sobre estas escrituras nos permite entender mejor no solo la naturaleza de Dios según las escrituras, sino también la manera en que nuestras prácticas de fe pueden alinearse más estrechamente con los principios bíblicos originales. Este reencuentro con el nombre divino actúa como un catalizador para una renovación espiritual y doctrinal dentro de la comunidad de fe. La reintroducción del nombre Yahweh en la vida de la Iglesia ha sido recibida con mezcla de aceptación y resistencia. Mientras que algunos ven este cambio como una vuelta a las raíces auténticas de la fe, otros lo perciben como una amenaza a la tradición y la uniformidad doctrinal que ha caracterizado al cristianismo. Este cambio desafía muchas de las estructuras establecidas y las prácticas litúrgicas, llevando a debates intensos dentro de las comunidades religiosas. Las controversias no solo surgen de diferencias teológicas, sino también de la preocupación por la confusión y división que tales cambios podrían provocar entre los fieles. Sin embargo, los desafíos presentan también oportunidades para el diálogo y el crecimiento. A través de seminarios, discusiones en grupos pequeños y conferencias, la comunidad de fe puede explorar estos temas profundamente, buscando entender mejor la voluntad divina y la manera más fiel de vivir y practicar su fe. Estos debates y discusiones fortalecen la comunidad al forzar una reflexión sobre lo que realmente significa seguir a Dios y cómo los nombres y las palabras que usamos influyen en nuestra relación con lo divino y entre nosotros. La influencia de los nombres divinos va más allá de los límites de la Iglesia y se extiende a la cultura en general. Los nombres de Dios y Jesús, tal como se conocen en diferentes culturas, afectan no solo la teología, sino también la música, el arte, la literatura y el discurso público. En culturas donde el nombre Yahweh ha sido adoptado, se observa un renacimiento en las expresiones culturales relacionadas con la fe. Esta adopción trae consigo una nueva ola de creatividad y expresión artística que busca explorar y celebrar la riqueza de este nombre y su significado. El impacto cultural de este cambio también se manifiesta en cómo las comunidades ajustan sus prácticas sociales y rituales para reflejar un entendimiento más profundo de la identidad divina. Esto incluye cambios en la educación religiosa, en la manera de celebrar festividades y en la participación comunitaria en actos de adoración y servicio. El reconocimiento del verdadero nombre de Dios por parte de una cultura puede ser un acto de afirmación de identidad y autonomía, un paso hacia la autodefinición religiosa y cultural que desafía las normas impuestas por colonizaciones religiosas o culturales. El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, donde se revela el nombre divino, es uno de los momentos más significativos de la Biblia. En Éxodo 3:14,
Dios dice a Moisés, yo soy el que soy, y le instruye a usar este nombre para presentarse ante los israelitas. Este episodio no solo es crucial por la revelación del nombre de Dios, sino también porque marca un punto de inflexión en la misión de Moisés y en la historia del pueblo de Israel. La afirmación de Dios de su nombre y su esencia establece una relación de pacto que define el curso de la historia bíblica subsiguiente. El relato de Moisés nos enseña sobre la importancia de conocer y usar el nombre divino como una forma de reconocimiento y respeto hacia la autoridad y soberanía de Dios. En un contexto contemporáneo, redescubrir y utilizar el nombre Yahweh puede ser visto como un retorno a esa relación de pacto original, una forma de reafirmar el compromiso de seguir y servir a Dios conforme a su revelación. La historia de Moisés actúa como un espejo para nuestra propia jornada de fe, recordándonos que en cada llamado y revelación divina hay un propósito y un plan que trasciende generaciones y culturas, invitándonos a responder con fe y obediencia. El tetragramatón, YHWH, es el nombre más sagrado de Dios revelado en las Escrituras hebreas, que muchos traductores han optado por sustituir con el término Señor. Este cambio, aunque hecho para preservar la santidad del nombre al evitar su pronunciación frecuente, ha llevado a un desapego generalizado del significado y la potencia original del nombre divino. Esta práctica comenzó durante el periodo del Segundo Templo, cuando los judíos evitaban pronunciar el nombre de Dios como una muestra de respeto y reverencia. Sin embargo, este respeto por la santidad llevó a una desconexión involuntaria, donde las generaciones futuras perdieron el conocimiento y la comprensión del verdadero nombre. En la actualidad, el redescubrimiento y uso del tetragramatón en la práctica religiosa está siendo reconsiderado como una forma de reconectar con la tradición judía y cristiana original. Este movimiento no solo busca restaurar la autenticidad de la adoración, sino también profundizar la experiencia espiritual al emplear el nombre con el que Dios se presentó a sí mismo. Al reexaminar el uso del tetragramatón, la comunidad de fe puede explorar más profundamente las dimensiones de la santidad, la presencia y el poder de Dios, reforzando la relevancia de las antiguas verdades en un contexto moderno y fortaleciendo la conexión personal con lo divino. El libro de Proverbios ofrece sabiduría sobre la importancia de conocer y utilizar el nombre de Dios correctamente. Proverbios 30:4 pregunta retóricamente, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Dímelo si lo sabes. Esta escritura no solo destaca la majestuosidad y omnipotencia de Dios, sino que también subraya la importancia de conocer su nombre como clave para entender la totalidad de su carácter y obras. La mención de su Hijo en este contexto profético también apunta a la revelación de Jesucristo, integrando así la comprensión del Antiguo y Nuevo Testamento. Al reflexionar sobre estas palabras, los creyentes son invitados a considerar la profundidad de su relación con Dios y la precisión con la que abordan sus nombres sagrados. Este enfoque en el nombre exacto se convierte en un medio para una adoración más auténtica y una fe más arraigada. La renovación del interés en los proverbios y su sabiduría relacionada con los nombres divinos anima a una exploración más profunda de las Escrituras, fomentando un diálogo continuo entre la tradición y la revelación personal, lo cual es esencial para una vida de fe vibrante y significativa. El nombre de Dios, como se revela en las Escrituras, lleva un legado de fe y una promesa de perpetuidad. Este nombre no es solo un identificador, es una declaración de presencia eterna y autoridad inmutable. Al adoptar y promover el uso del verdadero nombre de Dios, la comunidad de fe no solo honra este legado, sino que también asegura su transmisión a las futuras generaciones. La enseñanza de este nombre en contextos educativos religiosos, su incorporación en la liturgia y su discusión en estudios bíblicos son maneras de fortalecer la fe comunitaria y asegurar que el conocimiento de este nombre sagrado no se pierda de nuevo. Este esfuerzo colectivo por preservar y enseñar el verdadero nombre de Dios es fundamental para mantener la continuidad y la integridad de la práctica religiosa a través del tiempo. La perpetuidad del nombre de Dios refleja una promesa divina de fidelidad y protección, como se evidencia en las múltiples referencias bíblicas que aseguran su constante presencia y apoyo a quienes lo invocan correctamente. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.